Imagina que eres pescador. Te levantas antes del amanecer, todos los días, en el frío y la oscuridad. Metes las manos en redes húmedas que te cortan la piel. El sol te quema la espalda durante horas. Y al final del día, después de todo ese esfuerzo, no sabes si vas a poder pagar los impuestos que te exigen o si habrá suficiente pan en tu mesa. Esa era la vida de un hombre llamado Simón. Un hombre que nadie en su época hubiera señalado como alguien especial. Un hombre rudo, impulsivo, sin estudios avanzados, que olía a pescado y hablaba con un acento que la gente educada se burlaba de imitar. Y sin embargo, ese hombre se convertiría en una de las figuras más influyentes de toda la historia humana. Hoy te voy a contar la historia real de Simón Pedro. No la versión idealizada, no la imagen de santo en vidriera. La historia de un ser humano que falló, que tuvo miedo, que traicionó, que lloró de vergüenza en la oscuridad de la noche y que aún así fue transformado de una manera que pocas veces se ve en la historia. Todo empieza en un lugar llamado Betsaida. Si buscas ese nombre en hebreo, significa casa de pesca, y eso lo dice todo. Era un pequeño pueblo en las orillas del mar de Galilea, polvoriento, humilde, sin nada que lo hiciera sobresalir en el mapa del mundo antiguo. Allí nació Simón, hijo de un hombre llamado Jonás, y creció corriendo por esas orillas junto a su hermano menor, Andrés. La Galilea del siglo I no era un lugar fácil para vivir. Era una región pobre, rodeada por todas partes de naciones extranjeras, y aplastada económicamente por los impuestos del Imperio Romano y los cobradores que trabajaban para el gobierno regional. El famoso historiador judío Flavio Josefo describía a los galileos como hombres criados para el trabajo y el esfuerzo desde niños. Eran valientes, trabajadores, resistentes al sufrimiento, pero también tenían fama de ser explosivos, tercos y difíciles de controlar. Para empeorar las cosas, los judíos que vivían en Judea, es decir, los que estaban cerca de Jerusalén y del Gran Templo, miraban a los galileos con un desprecio que no intentaban disimular. Los llamaban campesinos, los consideraban impuros porque comerciaban con extranjeros, y se reían de su acento, que sonaba áspero y rural comparado con el hebreo más refinado del sur. Simón creció con esa mirada encima, la mirada de alguien que te dice, sin decirte nada, que eres menos que los demás. Ahora, mucha gente asume que Pedro era un hombre completamente ignorante, analfabeto, sin ninguna educación. Pero eso no es exactamente lo que pasó. En la cultura judía del siglo I, la educación básica era algo que todos los niños recibían en la sinagoga local, en lo que se conocía como la casa del libro. Desde los 5 o 6 años, Simón aprendió a leer, a escribir lo básico, y sobre todo a memorizar largos pasajes de la Torá, la ley sagrada de Israel. Conocía las promesas de los profetas. Sabía de memoria las palabras que hablaban de un Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Lo que Simón nunca tuvo fue acceso a la educación avanzada. En esa época, si querías convertirte en maestro religioso, tenías que pasar años estudiando a los pies de un gran rabino en Jerusalén. Eso era un privilegio que solo tenían los más brillantes, los más conectados, los que tenían los recursos y las influencias necesarias. Simón no tenía ninguna de esas cosas. Por eso, cuando más adelante los líderes religiosos lo describieron como sin letras y del vulgo, no querían decir que no supiera leer. Querían decir que era un laico sin credenciales, un hombre de la calle. Para ellos, era nadie. Y es que su verdadera educación fue el mar. Llegó un momento en que Simón tuvo que dejar los rollos y subirse a las barcas. Aprendió el oficio de su familia: pescar, remendar redes, navegar en la oscuridad, soportar tormentas. Con el tiempo, buscando mejores oportunidades, se mudó a la ciudad vecina de Capernaum y formó su propio negocio junto a su hermano Andrés y 2 socios, Santiago y Juan, los hijos de un hombre llamado Zebedeo. Para entonces, Simón ya estaba casado. Tenemos esa información porque los evangelios mencionan que uno de los primeros milagros de Jesús fue sanar a la suegra de Pedro, que estaba gravemente enferma. Es un detalle pequeño, pero nos dice que detrás del pescador rudo había también un hombre con una familia, con responsabilidades, con gente que dependía de él. Pero hay algo que muy poca gente nota cuando lee la historia de Simón en esos años. Debajo de esa apariencia de hombre duro y práctico, enfocado en pescar y sobrevivir, había una búsqueda espiritual que ardía sin apagarse. Andrés, su hermano, ya era seguidor de Juan el Bautista, ese predicador que convocaba multitudes en el desierto. Ambos sentían que el mundo estaba roto,
Veían la opresión romana todos los días. Veían la frialdad y la hipocresía de los líderes religiosos. Y en medio de eso, esperaban algo. No sabían exactamente qué, pero lo esperaban. Esa espera terminaría de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. Un día, Andrés llega corriendo hasta Simón. Está agitado. Tiene los ojos abiertos de par en par. Y le dice algo que lo cambia todo. Hemos hallado al Mesías. Sin perder un segundo, lo toma del brazo y lo lleva hasta un hombre llamado Jesús de Nazaret. Ese primer encuentro entre un carpintero de Galilea y un pescador de Betsaida fue breve, pero devastadoramente significativo. Jesús lo miró de verdad, no como lo miraba la gente, que veía solo un hombre rudo con manos callosas. Lo miró como alguien que puede ver lo que está dentro. Y entonces dijo algo completamente inesperado. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. Cefas en arameo, Pedro en griego. Las dos palabras significan lo mismo, roca. Detente un momento a pensar en eso. El hombre a que Jesús acaba de llamar roca era todo lo contrario a una roca. Era volátil, impulsivo, emocional, cambiante como las aguas del mar en el que trabajaba. Pero Jesús no te nombra por lo que eres hoy. Te nombra por lo que Él ha decidido hacer contigo. Y esa tarde, en ese primer encuentro, quedó sellado algo que ni el propio Simón podía imaginar. Los siguientes 3 años, Pedro los vivió al lado de Jesús. Fue uno de los 12 discípulos elegidos. Más que eso, junto a Santiago y Juan, formaba el círculo más cercano, los que estaban presentes en los momentos más íntimos del ministerio. Y en esos 3 años, la historia de Pedro es una montaña rusa de momentos de fe extraordinaria, seguidos de caídas espectaculares. Una noche, los discípulos iban en una barca en medio de una tormenta. El viento era feroz. Las olas golpeaban la embarcación, y de repente vieron una figura caminando sobre el agua hacia ellos. Creyeron que era un fantasma. Entonces Jesús les habló. Y Pedro, en un impulso que solo él fue capaz de tener en ese momento, le pidió que le permitiera caminar hacia él también. Jesús dijo que sí, y Pedro bajó de la barca. Fue el único de los 12 que tuvo ese valor. Caminó sobre el agua. Durante unos segundos, desafió toda la lógica del mundo físico. Pero entonces apartó los ojos de Jesús y los puso en el viento, en las olas, en el peligro real que lo rodeaba. Y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató al instante, pero la imagen quedó. Pedro era capaz de lo más sublime y lo más humano al mismo tiempo. Poco después, en una región llamada Cesarea de Filipo, sucedió algo todavía más impactante. Jesús le preguntó a sus discípulos quién creían que era él. Y Pedro respondió con una declaración que lo puso en un pedestal. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación directa del cielo. Jesús lo bendijo y lo llamó bienaventurado. Pero minutos después, cuando Jesús empezó a hablar de que tendría que morir y sufrir, Pedro lo tomó aparte y se atrevió a reprenderlo. Un Galileo de pueblo le estaba diciendo a Jesús que estaba equivocado, que ese plan no podía ser correcto. La respuesta de Jesús fue directa y sin rodeos. Quítate de delante de mí, Satanás. No porque Pedro fuera malvado, sino porque en ese momento su forma de pensar era completamente humana, incapaz de entender el propósito de la cruz. Pero el verdadero punto de quiebre estaba por llegar. Y cuando llegó, fue devastador. La noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Una vez más, reaccionó con el instinto del Galileo que era, violento ante el peligro, sin pensar en las consecuencias. Jesús tuvo que detenerlo, sanar al herido y entregarse voluntariamente a los soldados. Y Pedro, junto al resto de los discípulos, huyó. Lo que pasó después es una de las escenas más conocidas y más dolorosas de toda la historia del Nuevo Testamento. Pedro siguió de lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote. Estaba tratando de pasar desapercibido, calentándose las manos junto a una fogata, cuando una sirvienta lo reconoció. Tú también estabas con él, dijo. Y Pedro lo negó. Una segunda persona lo señaló. Pedro lo negó de nuevo. Una tercera persona insistió. Su acento lo delataba. Era Galileo. Era de los suyos. Y esa vez Pedro no solo lo negó. Empezó a maldecir y a jurar por Dios que jamás en su vida había visto a ese hombre. En ese momento, cantó el gallo. Y el Evangelio de Lucas registra un detalle que hiela la sangre. Jesús, que estaba siendo interrogado y golpeado no muy lejos de allí, se volvió y miró fijamente a Pedro. Una sola mirada, sin palabras,
cargada de algo que no era odio ni desprecio, sino compasión pura. Pedro salió corriendo y lloró amargamente, dice el texto. Fue el llanto de un hombre que siente que ha perdido lo más importante que tenía. El hombre más valiente de los 12, el que había caminado sobre el agua, el que había declarado que Jesús era el Hijo de Dios, acababa de negarlo 3 veces en el patio trasero de un palacio, ante sirvientas que ni siquiera llevaban espada. Cualquiera pensaría que ahí terminaba la historia de Pedro, que esa traición lo descalificaba para siempre. Pero 3 días después, Jesús resucitó, y el ángel que anunció esa resurrección a las mujeres en la tumba vacía les dio un mensaje muy específico. Id y decid a sus discípulos, y a Pedro. No solo a los discípulos, a Pedro en particular, como si el cielo entero supiera que ese hombre estaba escondido en algún lugar, sintiéndose el más indigno de todos, convencido de que ya no había lugar para él. La restauración llegó de la manera más tierna que uno puede imaginar. Jesús buscó a Pedro a orillas del mismo mar, donde había pasado toda su vida. Y junto a un fuego de brasas, Jesús le hizo 3 preguntas, una por cada negación. Simón, ¿me amas? 3 veces. Y 3 veces Pedro respondió que sí. No con el lenguaje arrogante del hombre que prometía morir por él, con el lenguaje humilde del hombre quebrado que ya no confía en sus propias fuerzas. Y Jesús le devolvió el llamado completo: apacienta mis ovejas. Esa mañana quedó demostrado algo que la historia de Pedro repite una y otra vez. Dios no desecha a las personas que fallan, las repara y las usa con más profundidad que antes, precisamente porque el orgullo ya ha sido quebrado. Lo que vino después fue extraordinario. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús con una fuerza que nadie esperaba. Y el mismo Pedro que semanas antes temblaba de miedo ante una sirvienta se puso de pie frente a miles de personas en Jerusalén, incluyendo a los mismos líderes que habían ordenado crucificar a Jesús, y predicó con una autoridad que dejó a la multitud sin palabras. Ese día, 3,000 personas decidieron seguir a Cristo. Así nació lo que hoy conocemos como la Iglesia. Su ministerio continuó con milagros que desafiaban toda explicación. Sanó a un hombre cojo que llevaba décadas mendigando en la entrada del templo. Fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el mismo tribunal que había condenado a Jesús, y en lugar de temblar como en el patio, los desafió cara a cara. Sanidades masivas, la resurrección de una mujer llamada Dorcas, la apertura histórica del Evangelio a los gentiles a través de su encuentro con el centurión romano Cornelio. Pero incluso en medio de ese poder sobrenatural, Pedro seguía siendo humano. En la ciudad de Antioquía, el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo públicamente porque se había comportado con hipocresía, separándose de los creyentes gentiles cuando llegaron visitantes religiosos de Jerusalén a quienes quería impresionar. Incluso el hombre más ungido de su generación podía ceder a la presión social cuando bajaba la guardia. Los últimos años de la vida de Pedro los pasó viajando como misionero, siempre acompañado por su esposa, llevando el mensaje del Evangelio por regiones que hoy conocemos como Turquía, Asia Menor y finalmente Roma. Roma, el corazón del imperio, la ciudad más poderosa del mundo conocido, y también la más peligrosa para un seguidor de Cristo durante el reinado del emperador Nerón. Pedro era ya un hombre mayor cuando llegó allí. Tenía el cabello blanco, el cuerpo marcado por décadas de viajes y persecuciones. Y fue en Roma donde escribió sus 2 cartas, sus epístolas, dirigidas a creyentes que estaban sufriendo persecución brutal. Cuando uno las lee, no encuentra al joven impulsivo que sacaba la espada en el huerto. Encuentra a un pastor anciano que escribe con ternura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nerón había desatado una persecución feroz contra los cristianos. Los usaban como antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. Los lanzaban a las fieras en el circo. La iglesia de Roma vivía con el terror encima. Y entonces llegó el momento final de la historia de Pedro. La comunidad cristiana le rogó que huyera. Le decían que lo necesitaban vivo, que él era el ancla de la fe de muchos. Y Pedro, una vez más, cedió a esa presión y comenzó a escapar por la vía Apia en la oscuridad de la noche. Pero en el camino tuvo una visión. Vio a Jesús caminando en la dirección opuesta, yendo hacia Roma. «Señor, ¿a dónde vas?», le preguntó. Y Jesús respondió: «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». En ese instante, algo en el corazón de Pedro terminó de cambiar para siempre. Se levantó del polvo, dio media vuelta, regresó a Roma y se entregó voluntariamente a las autoridades romanas.
Fue encerrado en la cárcel mamertina, un calabozo subterráneo excavado en la roca, oscuro, frío, sin luz. Allí, desde su celda, tuvo que ver cómo su propia esposa era llevada al martirio antes que él. Y en lugar de colapsar de dolor, la llamó por su nombre y le gritó: «Acuérdate del Señor». El hombre que décadas antes había huido aterrorizado, que había maldecido y jurado que no conocía a Jesús, ahora animaba a su esposa a morir con la mirada puesta en Dios. Cuando llegó el día de su ejecución, lo llevaron a la colina del Vaticano. Y ahí, frente a los soldados que iban a crucificarlo, Pedro hizo una petición final. Les pidió que lo crucificaran de cabeza, boca abajo. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de su corazón, después de todo lo que había vivido, después de todos sus errores y todas sus victorias, Pedro seguía sintiéndose indigno de morir en la misma posición que su Señor. Los soldados, burlándose de esa petición extraña, lo cumplieron. Lo clavaron en la cruz al revés. Y en esa posición, el pescador de Betsaida entregó su último aliento. La historia de Pedro no es la historia de un superhéroe espiritual. Es la historia de un hombre que tuvo miedo, que falló, que traicionó, que se equivocó más de una vez, y que aún así fue moldeado por las manos de alguien que nunca dejó de creer en él. Si hay algo que su vida nos dice es esto: Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Busca corazones que, después de caer, estén dispuestos a levantarse y dar media vuelta. El mismo Dios que miró a Pedro con compasión en aquel patio, el mismo que fue a buscarlo a orillas del mar después de su peor traición, es el mismo que sigue buscando a las personas hoy. La pregunta que la historia de Pedro deja en el aire es simple: si te estuviera buscando a ti, ¿lo encontraría?